continuamos con el desarrollo de la unidad 1. Vimos así, en forma conceptual, digamos, el crédito, la insolvencia, los principios básicos de este tipo de procesos que vamos a desarrollar. Y en cuanto a los sujetos de los concursos, habría que ver el artículo 2 y 5 de la ley. Y aprovecho la oportunidad para comentarles que la base del estudio, la pretensión de la cátedra, es que ustedes tengan en sus manos la ley de concursos 24.522, la ley vigente, comentada por Ruillón, Adolfo Ruillón. A ver, lo anoto acá. Lo anoto acá para que... Ley de concursos de Adolfo Ruillón. Adolfo Ruillón es un destacado concursalista, camarista de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, Santa Fe, y tiene una edición de esta ley 24.522 con todas sus modificaciones. La última es de la ley 26.686, las últimas modificaciones a la ley vigente, que es el texto que ustedes tienen que tener en las manos para comenzar el estudio. Ruillón hace un comentario breve, pero con cita de alguna doctrina o con cita de jurisprudencia, de fallos de otros tribunales, que la verdad que ayudan mucho a comprender mejor el artículo solo de la ley. Por supuesto que esto es lo básico, funcionaría como una especie de manual del alumno, porque como les decía, nosotros vamos a dictar la materia prácticamente en forma exegética, hacemos el estudio de la ley, o sea que siguiendo esta ley comentada, con esos pequeños, esa pequeña ampliación que tiene el autor, muy acertada, es como una especie de disparador o de hilo, de punta del ovillo, digamos, que los puede llevar a consultar otras obras que están mencionadas en la bibliografía del programa. Bien, bueno, dicho esto, pasamos a los segunda parte de esta unidad 1, que es o refiere a los antecedentes legislativos. En nuestro país rigieron distintas leyes de quiebra. Esto tiene que ver también con lo que decíamos en la presentación de la materia. Generalmente, ante una crisis económica importante, es muy común que se eche mano a la ley de quiebra y a la ley de contrato de trabajo también. Ahora, si tenemos en cuenta que la ley 24.522 es del año 1995, sancionada y promulgada en el mes de agosto de 1995, ya tiene 22 años. Es raro que todavía no se les haya ocurrido modificar la ley de quiebra, porque generalmente es un instrumento que se trata de reflotar en épocas de crisis. Los que más o menos están al tanto de las noticias económicas, del rumbo económico, social y político que está teniendo nuestro país en los últimos días, creo que está bastante de manifiesto que hay una crisis económica importante. Esto tiene que ver con estos antecedentes legislativos que vamos a desarrollar de acuerdo a la unidad 1. No es que se ha traído así, sin querer, digamos. La materia concursal indudablemente que tiene una base de economía, porque la economía y el derecho se cruzan a menudo, ¿no es cierto? Dijimos que era un instrumento de defensa del crédito y en este momento no podemos desconocer que el crédito en nuestro país está siendo seriamente afectado. Bien, en los antecedentes legislativos vamos a ubicarnos allá en la época de la colonia y vamos a ver que la primera legislación, digamos, que se aplicaba en el país en ese tiempo fueron las
llamadas ordenanzas de Bilbao. Que esto fue en el Virreinato del Río de la Plata, estaban vigentes las ordenanzas de Bilbao. Alsina era, en Felipe V, digamos, año 1737, rigieron en todo el país. Se aplicaban estas ordenanzas de Bilbao. Luego aparece el Código de Comercio, Código de Comercio para el Estado de Buenos Aires, esto fue año 1859, ya que en este tiempo Buenos Aires estaba separada de la Confederación. Y recién, en 1862, el Código de Comercio se declara de carácter nacional. Cuando Buenos Aires incorpora a la Confederación, se convierte en Código Nacional. También tenía algunas disposiciones sobre la quiebra. En este texto encontramos algunas disposiciones sobre quiebra en ambos casos, y después tenemos una reforma que no fue muy importante, pero que introdujo algunas cuestiones, que es la reforma de 1889. Y ahí aparece 1889, casi estamos frente a la profunda crisis que azotó a la Argentina en el año 1890. Una fuerte crisis, año 1890, pueden buscarlo, pueden ampliar sobre el tema, porque la verdad que cuando leemos al respecto, por ejemplo, Pablo Heredia tiene en el tomo 1, Pablo Heredia es otro autor de Derecho Concursal muy importante en nuestro país, ex secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente magistrado de la Nación, y tiene un tratado exegético sobre derecho concursal que en el primer tomo van a encontrar, al comentar estos antecedentes legislativos, una nota al pie de página donde relata la crisis de 1890. Presidente del país, Juárez Celman, vicepresidente Carlos Pellegrini, el radical, y una profunda crisis ya en ese tiempo. Uno lo lee hoy y parece que estamos leyendo el diario de ayer, más o menos. No hay mucha diferencia. Porque ahí aparece la primera ley de quiebra, 1902, fíjense, pegado a esa crisis de 1890. Acá yo les pongo entre paréntesis para que ustedes busquen material al respecto y puedan comprender mejor que frente a esta crisis es que en el año 1902 se sanciona la primera ley de quiebra, ley 4156, que también pueden leer en el mismo autor Heredia o cualquier otro autor, porque la verdad es que nosotros no tenemos una exigencia particular respecto a la bibliografía, es muy amplio, es decir, ustedes pueden tomar cualquier autor que tengan a mano, les va a ampliar el tema que estamos tratando así someramente acá. Bien, primera ley de quiebra. Nos vamos a 1933. Segunda ley de quiebra, ley 11.719. Nos vamos a 1972. Tercera ley de quiebra, la ley 19.551. Tuvo una reforma, reformada por la ley 22.917. Y por último, y hasta la fecha, 1995, el texto hasta hoy vigente, que es la ley 24.522, con varias reformas ya. Esta es la evolución legislativa que ha tenido nuestro país. Fíjense que no es casualidad
que las distintas leyes llevan más o menos unos 30 años de diferencia entre cada una. Esto tiene que ver con los tiempos, las distintas corrientes económicas, porque cuando hagamos un estudio un poquito más profundo, creo que es en la unidad 2 o 3, cuando tratemos la prevención de la quiebra, por ejemplo, cuáles fueron los medios empleados, vamos a ver el porqué de las sucesivas leyes. Pero en esta parte yo quiero destacar que una ley viene en reemplazo de la otra en un periodo que no excede los 30 años, porque se advierten las falencias de ese texto, porque quizás ya no responda al contexto político, económico y social del país, y de allí la necesidad de una nueva ley de quiebras. Así que en las unidades, esto también quería destacarlo, en las 3 primeras unidades ustedes van a ver este análisis, desde distintos puntos de vista, pero vamos a estar viendo o analizando esta sucesión de leyes, que nos va a ayudar a entender la filosofía de la ley que tenemos en vigencia. La idea es ubicarnos un poco en la materia. Y después, a partir de la unidad 4, sí, ya hacemos el estudio de las disposiciones que están vigentes, ¿no es cierto?, para poder desarrollar un proceso de concurso preventivo y más adelante la regulación que tiene el proceso de quiebra.